El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Perfecto. Estamos en comunicación con la ciudad del Cusco. Vamos a conversar con el doctor Ramiro Alatrista Muñiz, abogado, analista político, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo desde ¿Qué tal, doctor Alatrista? Muy buenos días. Desde la capital del Imperio Incaico, con la fuerza que siempre nos da el tener sangre imperial, como decimos los cusqueños, a toda disposición. Política del país cada vez más enredada. Ya no es la historia de Pedro Castillo, ahora entramos a una nueva historia de Dina Boluarte, con el agregado que hay cerca de 70 muertos y también los desastres de la naturaleza, que ponen en una situación muy difícil al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo está la situación por el Cusco? Empecemos por ahí, por la región Cusco. ¿Cómo está el tema de los golpes que nos está dando también a la naturaleza? Bueno, en general, digamos, la región Cusco en este momento no ha sufrido estragos tan graves producto de la naturaleza en este momento. Hay una relativa calma. Sí, está lloviendo, pero no en los niveles que estamos viendo en otras partes del país. En el ámbito político hay una tensa calma. En este momento la ciudad está discurriendo sus actividades de manera pacífica. Sin embargo, los dirigentes de diferentes gremios, de diferentes instituciones sociales están afirmando que están preparando una nueva protesta en nuestra región para pedir la salida y la renuncia de la presidenta Boluarte, pedir el cierre del Congreso. Ahora le han agregado un gobierno transitorio para que se convoque a elecciones generales, que en la región del Cusco estas instituciones muy cercanas a la izquierda plantean siempre una asamblea constituyente. Ese es el panorama actual en la ciudad del Cusco. Esta calma ha permitido que el turismo empiece a recuperar su actividad. Hay turismo nacional, el turismo internacional lentamente se está recuperando y las actividades en la ciudad, que dependen mucho del turismo, se vienen recuperando paulatinamente. Vamos a comunicarnos también con la ciudad de Loreto, con la región Loreto, con el doctor Víctor López Orihuela, con quien ya estamos en comunicación. Él es abogado y analista político. Doctor Víctor López Orihuela, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludos cordiales desde la ciudad de Iquitos, en la región Loreto, y saludos también para el colega de Cusco. Efectivamente, al igual que en Cusco y creo que en toda parte del país, existe una tensa calma producto de la problemática política en la que estamos unidos en esta confrontación entre los que defienden la gestión de Dina Boluarte y los que desde la izquierda van de alguna manera cuestionando esta gestión. Y en ambos lados, obviamente, la percepción ciudadana encuentra responsabilidades que van llevándonos a esta situación de anarquía de la que no tenemos todavía una salida clara, ¿no? Ahora, ¿cómo nos está golpeando en Loreto la naturaleza, doctor Víctor López? Bueno, aquí en Loreto todos sabemos que los temas climáticos son estacionales. Cuando llueve y hace calor, decimos que estamos en una etapa de invierno, pero en realidad el calor no se ausenta de la ciudad. Y cuando no llueve, hay una suerte de estiaje y hace mucho más calor que obviamente en las épocas de lluvia.
En estos momentos estamos en una etapa de crecida de los ríos que han generado inundaciones en algunos poblados de manera focalizada. Tanto el gobierno regional como las municipalidades donde se encuentran estos lugares de inundación, que acá los denominamos alagamientos, han respondido de acuerdo a las posibilidades. Es cierto que esto está comprometiendo el normal inicio de el desarrollo de las clases en los colegios, sobre todo en los colegios donde muchas de la infraestructura educativa se encuentra en zonas inundables. Y obviamente los pobladores tienen que acudir al mecanismo de la canoa para poder trasladar a sus hijos hasta estos lugares de infraestructura. Esperemos, el lunes se ha fijado como fecha ya de clases presenciales, hasta ahora son de carácter virtual. Veremos cuál va a ser el impacto de estas inundaciones o alagamientos como conocemos acá. Doctora Latriza, si bien es cierto, había expectativas en el Congreso de la República con el fin de adelantar las elecciones, esto ya se desechó tajantemente, el Congreso no le interesa, quieren quedarse hasta el 2026, un Congreso totalmente desgastado, inmoral, con todo lo que están haciendo, y la verdad es de que parecería que también habría una comparsa política con Dina Boluarte, en el sentido de que no alcanzarían pues los votos para un desafuero, etcétera, y más bien le estarían curando anticipadamente, porque si ahora no pasa, ya con otro congreso para tocar el tema de la violación de los derechos humanos, sobre las protestas que han habido, se convertiría en una situación un poco más difícil. ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar, tenemos que manifestar que el Congreso de la República nunca ha estado a la altura de la responsabilidad que la República le ha dado, ni al mandamiento de la Constitución. Gran parte de los congresistas se han dedicado a defender sus posiciones personales, sus posiciones de grupo, sus posiciones partidarias, y creo que poco o nada le ha importado el Perú en estos momentos, y su única visión es mantenerse en el Congreso hasta el año 2026. Situación lamentable si tenemos en cuenta que este poder del Estado fue pervertido por el expresidente Castillo a través de los niños de Acción Popular. Yo sé que a los accionpopulistas no les gusta escuchar ello, pero comenzaron con los congresistas de Acción Popular. Hay que decirlo claramente, este partido que tuvo mucha presencia en el Perú, pero que lamentablemente creo a través de la actuación en este Congreso, definitivamente ha firmado su certificado de defunción. Lamentable posición de quienes desde el Congreso vendieron sus votos y sus conciencias para mantener a Castillo en el poder, para evitar y blindarle de cualquier situación en su momento, pero siempre recibiendo prebendas que hoy día son objeto de investigación. Y lamentablemente también esta conducta corrupta de intervenir en el Congreso de la República se extendió a congresistas de otras bancadas, incluida la de Fuerza Popular, y recordemos a este congresista Cordero que era el topo de Castillo dentro de la bancada de Fuerza Popular. Ahora, un Congreso antes que continúe, doctora Latriza, perfecto lo que usted señala, pero creo que lo más lamentable, y lo que ya para mí personalmente no tiene nombre, es de que los mismos partidos de gobierno, para que en cierta medida lo respalden al presidente Castillo y no lo bajen, también, o sea, Perú Libre, mejor dicho, también, o sea, hayan entrado en esta actitud de recibir prebendas económicas, ¿no? O sea, que esto es lo más grave. O sea, ya no por una cuestión de principios que vas a defender pues a tu gobierno, porque tú eres representante en el Congreso de tu gobierno, ¿no? También, si no le entrabas a la negociación, a la ventaja, simplemente te abstenías, ¿no? Exactamente, y justamente estos congresistas
que deberían haber aportado el soporte político que necesita todo presidente, se dedicaron también a pedir prebendas y a buscar únicamente sus intereses personales de una manera delincuencial. Y hay que decirlo claramente. Y qué pena que aquellos sectores que decían que eran la reserva moral del Perú, y me refiero a los sectores de izquierda, Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, son aquellos que lamentablemente hoy en día están inmiscuidos en gran parte en estas investigaciones por haber vendido sus votos y sus conciencias. Pero además de ello, con absoluta ineptitud en su función congresal. Veamos nosotros qué proyectos de ley ha presentado la izquierda de relevancia, o el Congreso en su conjunto, qué proyectos ha aprobado verdaderamente relevantes. Hoy en día podemos acreditar además que estos sectores de izquierda que en las calles dicen que haya nuevas elecciones, en los votos dicen exactamente lo contrario. Se han producido más de 64 muertes en nuestro país buscando una salida política, y al Congreso poco o nada le ha importado y simple y llanamente no ha puesto a debate el adelantamiento de las elecciones, habiendo tenido una primera votación en la que se adelantaban las elecciones al 2024. Posteriormente, al ver que la crisis política bajaba en su intensidad, simple y llanamente ya no han querido retomar esa situación y han entrado en algunas discusiones para querer distraer a la población en el sentido si era abril de 2023, octubre de 2023 o 2024, y haciendo pasar el tiempo, porque para modificar la Constitución se necesita una aprobación cualificada en 2 legislaturas ordinarias, situación que a propósito, a criterio nuestro, han dejado pasar el tiempo para evitar que haya una decisión en el adelantamiento de elecciones, especialmente en nuestro país, que creo que lo necesita y la población lo está pidiendo a gritos en este momento. Con relación a la presidenta Boluarte, recordemos su origen. Ella ha sido militante de Perú Libre, una persona de izquierda. Le conocían como la cajera de Cerrón, quien había conseguido el dinero para pagar la reparación civil en la condena impuesta a Vladimir Cerrón. Después vicepresidenta en la fórmula de Perú Libre. Entonces, quienes han elegido a la presidenta Boluarte es justamente el sector de izquierda. No sé por qué se quejan tanto de una situación si son ellos quienes nos pusieron a Castillo y también a Boluarte. La conducta política de la presidenta Boluarte creo que ha traído un poco de calma al país, aunque algunos dicen que se ha derechizado. Sin embargo, sí tenemos nosotros que resaltar esta posición de tranquilidad que ha permitido que el Perú pueda recobrar algunos niveles de mejora en el sector económico. Sin embargo, lamentablemente surgen denuncias gravísimas contra la presidenta Dina Boluarte por este empresario que dice que le ha financiado la campaña. La presidenta ha negado el hecho y ha presentado audios, videos, chats, y la Fiscalía de la Nación la ha incorporado a ella y al empresario dentro de una investigación por organización criminal. Eso es lo grave en nuestro país. Nuestras más altas autoridades investigadas por delitos graves, por delitos absolutamente inaceptables para personas que conducen los intereses de nuestro país. Bueno, pero ese por mentir, pues. El doctor Víctor López Orihuela, dentro de ese marco estamos ante comportamientos que verdaderamente son cuestionables, criticables por parte del Congreso, este tema de los derechos humanos que ha traído como consecuencia pronunciamientos a nivel internacional, nos pone en una situación muy difícil. La pregunta muy concreta le planteo, sea en el 23, sea en el 24, sea en el 25 o sea en el 26, ¿esto va a quedar impune? No, como tú has dicho, en principio hay que plantear que acá hay una suerte de componenda entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y viceversa. Entonces, en ese afán de protegerse de manera recíproca, la mayoría de representantes en el Congreso están siguiéndole el juego al Poder Ejecutivo para
precisamente no atender la demanda popular, que es el hecho de adelantar las elecciones. En ese interín se ha planteado una moción de vacancia en enero del presente año, precisamente sustentado en la causal contenida en la Constitución Política del Estado, que es la incapacidad moral permanente, sustentada a ese tiempo, a esa fecha, en las 47 muertes. Estas 47 muertes en enero, que ahora son más allá de 60, casi 70, obviamente son hechos que tendrán que ser materia de investigación hoy, más adelante o cuando sea oportuno hacerlo o posible hacerlo. Porque son temas que no pueden, además que no prescriben, son temas que tienen que tener una respuesta previa investigación por los órganos competentes. Y como bien has dicho tú, en la agenda no solamente política, sino sobre todo internacional, el Perú necesita esclarecer estos hechos para poder de alguna manera compatibilizar con la Declaración de los Derechos Humanos, de la cual el país de Perú es suscriptor. En esa medida, como reitero, si no es ahora, será más adelante, pero estos hechos serán materia de investigación y si hay responsabilidad, de la sanción correspondiente. En la ciudad de Lima se viene llevando a cabo la denominada el segundo foro de España o de Madrid, segundo foro de Madrid, donde están participando representantes de algunos partidos de algunos países, pero caracterizados pues por una concepción ideológica conservadora de derecha, y que en algunos discursos que ayer tuvimos la posibilidad de escuchar se están enfocando y están direccionando contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundamentalmente ahí, al extremo que escuchábamos a un excongresista, expresidente del Congreso, señalar que, bueno, ellos tenían pues en cierta medida los terroristas de Sendero, del MRTA tenían cierta protección. Lo que fue el foro de San Pablo para la izquierda, este es el foro, digamos así, para la derecha, para la ultraderecha. ¿Qué opinión le merece, doctora Lacrista? Bueno, en primer lugar tengo que manifestar que nosotros somos un país soberano y que como país soberano tenemos que defender esta institución y tenemos que impedir que extranjeros se tengan que estar pronunciando sobre los problemas internos y por eso rechazar la intervención de un presidente bastante ignorante que es el presidente de México, la intervención permanente del presidente Petro de Colombia que ha generado que se retire también al embajador de Perú en Colombia, la intervención del presidente de Bolivia, de Argentina, Fernández, y la intervención del presidente Arce y de Boric, que se quieren inmiscuir en los problemas internos del país. El mismo razonamiento tenemos con relación a posiciones de personas extranjeras que a veces quieren opinar sobre nuestro país. Lo que sí yo digo con claridad es que hay que tener igualdad en el análisis. Y por tanto, si es que queremos investigar situaciones en el Perú, también tendríamos que preguntar a la gente de izquierda y a la Corte Interamericana y a la Comisión, ¿por qué no hay un pronunciamiento claro sobre los más de 300 muertos que hay en Nicaragua producto de las protestas contra el presidente Ortega? Sobre eso la gente de izquierda no habla. Se quejan y con razón, porque nosotros nunca vamos a permitir o a aceptar que exista una muerte en nuestro país. Hay 300 muertos en Nicaragua, nadie dice nada. La Comisión Interamericana ha enviado rápidamente personas a averiguar y a verificar cuál es la situación del presidente Castillo. Hay una denuncia de la hija de Áñez, la expresidenta de Bolivia, que para enviar la misma comisión demoró más de 2 años. Y entonces nos tiene que quedar claro que aparentemente estas instituciones internacionales se han ideologizado, es decir, tienen una posición política incompatible con una situación de organismo internacional y menos aún de ser una corte que pueda resolver situaciones que se ponen en su conocimiento, porque automáticamente habrían abandonado la imparcialidad
que debe regir la función de cualquier corte nacional o internacional. Y entonces, yo creo claramente que nuestro análisis debe ser para condenar la violencia de manera general, para condenar las muertes que se dan por represión de manera general, sea en el Perú, sea en Nicaragua, sea en Bolivia, porque tenemos un sistema, pedir que las intervenciones de los organismos internacionales sean homogéneos y que no haya un direccionamiento para determinadas situaciones, cuando en realidad el líder se acerca o no se acerca a la posición ideologizada de estos organismos. Y si no, veamos lo que está pasando con el presidente Bukele, a quien lo están todos los días, estas instituciones le generan una serie de investigaciones o de objeciones, pero que no hacen lo mismo con Nicaragua, por ejemplo. Entonces, tenemos que nosotros, en primer lugar, ratificar la soberanía del Perú, impedir y rechazar cualquier intervencionismo, venga de donde venga. Nuestros asuntos internos los tenemos que resolver los peruanos. Y si hay cortes o si hay convenios a los cuales se ha sometido el Perú, tenemos que pedir un trato homogéneo e igualitario para que no haya esta situación de sospecha vinculada a la ideologización de estas instituciones internacionales. Yo le diría, antes de darle pase al doctor López, yo le diría de que el tema de lo que estamos conversando es bien enredado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presidente de El Salvador, Bukele, en declaraciones que tengo en el WhatsApp, yo las tengo, él se autocalifica de izquierda. ¿Por qué? Pues inclusive ha pertenecido al Frente Farabundo Martí, pero el Frente Farabundo Martí, que llegó al gobierno vía la lucha armada, etcétera, no cumplieron con lo que habían prometido, como lo que está haciendo en estos momentos el señor Ortega, ¿no? Ya está traficando con una revolución que se produjo hace más de 40 años y que no se ha producido ninguna revolución y ningún cambio tampoco ahí en el país de Nicaragua, ¿no? Inclusive muchos peruanos fueron a dar su sangre ahí por la liberación de ese dominio pues que tenían con el tema de Somoza, etcétera. Pero y ahora El Salvador, casi el 90% de la población lo respalda y hay cero delincuencia. O sea, y no le interesa el tema de los derechos humanos porque él está aplicando, porque dice, acá los derechos humanos es de la población, que antes pues los malas salvatruchas pues una corriente de delincuentes pues que tenían dominado prácticamente gran parte como zona liberada, ¿no?, de la delincuencia. Doctor Víctor López, ¿cómo vemos este problema en el campo internacional? Nos desconectamos, creo. Si no, o doctor, a la lista. Sí, mira, yo tengo una posición clara, clarísima con relación a estos temas. La violencia y la represión tiene que ser condenada, venga de donde venga. Correcto. Si hay excesos y se afecta a derechos humanos, definitivamente tenemos que alzar nuestra voz de protesta, pero de manera igualitaria. Lo que nosotros hemos visto y podemos ver ejemplos es que lamentablemente los organismos internacionales tienen una actuación completamente diferente dependiendo de la ideología que tenga el presidente del país en el cual quieren actuar. Y eso es inaceptable, inaceptable. Yo tampoco nunca he visto tanta rapidez en organismos internacionales para defender un expresidente que cometió un golpe de Estado en el Perú. Eso es clarísimo. Y además que está inmiscuido en más de 60 carpetas fiscales, creo que tiene ahora. Pero justamente yo le decía, doctora Latrista, de que es un tema bien enredado, porque justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que cuestiona severamente la violación de derechos humanos en Cuba, ¿no?, en China, etcétera, ¿no? O sea que es en Corea del Norte. En Corea del Norte, ¿no? Entonces, entonces es una situación de cómo entenderla, ¿no? O sea, al final, ¿para quién juega o quién está detrás de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos aparece que, aparte de Soros, ¿no? Ese es el problema. Y nosotros podemos verificar que actúa de manera distinta en los diferentes países. No condena a Venezuela, no condena a Nicaragua, no condena los países a los cuales aparentemente protege. Pasa algo en el Perú, un tema gravísimo de un expresidente bien preso, creo yo, en este momento, que comete un golpe de Estado, que ahora se sabe que tenía 7 discursos. Aparece un video en el cual está sonriendo, guiñándole el ojo a Betsy Chávez, aparece Betsy Chávez, luego nadie sabía y sale Guido Bellido a decir que estaba drogado. Esas situaciones son inaceptables, pero sin embargo se siguen dando. Y viene la comisión, la Corte Interamericana manda a su comisión para que investiguen rápidamente. ¿Por qué tardaron 2 años en ir a averiguar la situación del expresidente Áñez en Bolivia? Eso es lo que tenemos nosotros que rechazar, que haya un direccionamiento a criterio nuestro basado en su ideología, una ideología de izquierda. Lo digo con claridad, yo no tengo por qué negar lo que pienso, y que genera una desigualdad en el trato y por lo tanto genera desconfianza en este momento sobre sus opiniones, sus actuaciones y obviamente sobre las sentencias que pueda generar o que pretenda generar a través de la Corte Interamericana. Bien. Recordemos que el Perú... Voy a darle paso también al doctor Víctor López y continuamos. ¿Le parece? Gusto. Claro que sí. Sí, el tema es de que también acá en el Perú todo el mundo se autoproclama y se autocalifica como quiere para sacarle provecho político. El señor Cerrón, cuando ganó las elecciones, el profesor Pedro Castillo dijo, ¿no?, que su partido ha ganado, que es un partido marxista, leninista, mariateísta. Y no sé si eso era para tener acercamiento a nivel internacional, para tener una presencia, porque ese partido de Perú Libre no es ni marxista, ni leninista, ni mariateísta, sino más bien es una sarta de oportunistas que se aprovechan de la izquierda, se aprovechan del pensamiento de Mariátegui, etcétera, para traficar. Y eso es lo peor, eso se llama traición. Bueno, doctor Víctor López, dentro de este marco, ¿qué nos espera en el Perú para lo que se viene? Ya se viene Semana Santa, nos permitirá cierta reflexión, pero la naturaleza va a seguir golpeando. Se está criticando que los estudios que se hicieron en la autoridad con la reconstrucción con cambios, simplemente lo que ha cambiado es la situación económica de esos funcionarios, porque ahora cuentan con mucho capital, pero el resto de la población ha quedado totalmente abandonada. ¿Qué esperamos en los próximos meses? Previamente a un comentario acerca de tu pregunta, Correcto. permíteme hacer una valoración. Los alineamientos internacionales en política siempre han ocurrido a lo largo de la historia. Sin embargo, estos alineamientos políticos se daban en un contexto de organizaciones políticas que tenían doctrina, ideología, filosofía, programas, cosa que hoy, como tú has dicho, no se concibe ni se concreta, porque las organizaciones políticas más se organizan en función de intereses personales o de grupo, y muchas veces las ideologías o doctrinas que pretenden de alguna manera sostener los discursos de políticos resultan siendo solo palabras, solo verbos, pero nada concreto, porque al final las conductas políticas llegadas al gobierno son total y absolutamente diferentes, y lo hemos vivido en los últimos meses al vivir actos de corruptela bastante enraizados y hasta expuestos públicamente. ¿Qué nos espera? Nos espera primero aprovechar la Semana Santa para rogar a todos nuestros santos que los políticos representados en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo hagan un mea culpa y entiendan que la población lo que quiere es menos problemas políticos y más gestión social y más gestión gubernamental. Tú lo has dicho, mientras por un lado tenemos el problema político que se ve mucho más profundizado por los temas climáticos en el norte, en el centro, en el sur chico, en parte del oriente, no tenemos gestión pública. Todos están dedicados a defender su interés de mantenerse o en el Poder Ejecutivo o de mantener sus curules en el Congreso.
mientras que la agenda social, que son las necesidades básicas insatisfechas y fundamentales para la sobrevivencia, están siendo de alguna manera soslayados, desatendidos. ¿Qué esperamos para el futuro? Esperamos que ojalá haya un alto de inteligencia en estos señores representantes del Congreso para que por fin, conectándose con la protesta, el reclamo y la exigencia de la población, vuelvan a tratar el tema del adelanto de elecciones con un gobierno transitorio. Y ese planteamiento, que no tiene necesariamente que ver con la izquierda, con la derecha o el centro, puede ser el único camino para poder de alguna manera consolidar un gobierno que sea respetado en el Perú y que también sea respetado en el extranjero, cosa que hoy día no ocurre con el gobierno de Dina Boluarte, que está muy venido a menos y con algunos cuestionamientos internacionales. Muy bien, gracias al doctor Víctor López Orihuela por su participación desde la región Loreto, y le dejamos también para que se despida el doctor Ramiro Alatrista Muñiz desde la ciudad del Cusco. Nos está ganando la vara. Adelante, doctor. Permitirme comentar estos temas de trascendencia nacional y que tanto incumben especialmente a los sectores más empobrecidos. Hacer una reflexión final en el sentido de llamar a la presidenta Dina Boluarte para que se allane y esclarezca las denuncias que pesan en su nombre. En segundo lugar, que tenga firmeza al momento de gobernar, que insista también con el adelanto de elecciones, que desde el Ejecutivo tiene que insistir al Congreso de la República que un poquito de honor en sus decisiones, especialmente aquellos que vienen petardeando el adelantamiento de las elecciones, porque la población está cansada de ver, no a todos, pero a gran parte de los congresistas, simple y llanamente defendiendo sus intereses personales y envueltos cada día en un escándalo más fuerte que el otro. A la población pedirle calma, pedirle paz. Por más que la congresista Siri Bazán dice que las únicas protestas que surten efecto son las protestas violentas, le respondemos que Gandhi logró la independencia de la India con la protesta pacífica, y por eso el 31 de enero de cada año se celebra el Día de la Paz. Y entonces sí podemos reclamar sí a la protesta, pero sin violencia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde la ciudad del Cusco. Bueno, ¿y dónde ha peleado la señorita Ingrid? ¿Habrá participado pues en el curso de Wong, la playa? En el curso de Wong habrá corrido, pero olas, pero que ella participó en una marcha política nunca sería visto, ¿no? Bueno, pues así de lamentables. Esa es la ventaja, pues, de tener amigos en la prensa. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.